Las puertas de los cielos se abren y la señal de Hosana en línea se extiende por todo el universo con el mensaje de Dios que llega como refrigerio espiritual para el alma sedienta. Hosana en línea con Carlos Fernando Daza. Disfrútalo en el calor de tu hogar con tu familia. Hay una información que me llamó mucho la atención en la palabra del Señor y tiene que ver con la manera como se realizaban los sacrificios en el Antiguo Testamento y lo que eso significaba. Entonces, claro, la idea era que el pueblo de Dios expresara a través de una ofrenda lo que ellos sentían por Dios. Lo que daban representaba lo que ellos sentían por Dios. He ahí la importancia de que ellos observaran su rebaño y de su rebaño eligieran lo mejor y se lo dedicaran al Señor. Entonces, claro, tomaban el mejor cordero, el más gordo, el más bonito, lo traían al altar, allí era sacrificado y era asado. Y ese olor fragante de un buen asado, bueno, los que les gusta comer carne saben de qué les estoy hablando, de ese momento en que la carne está bien asadito, y eso generaba un olor, una fragancia súper deliciosa. Ahora, había otros que decían, pero bueno, que yo no me voy a poner a buscar el mejor cordero para llevar la mejor ofrenda. Lo importante es que uno dé cualquier cosa. Entonces, no se tomaban el tiempo, no se tomaban la molestia de ir al rebaño y evaluar y mirar cuál podía ser lo mejor que podían traer para nuestro Dios, sino que traían cualquier cosa. Entonces le decían allí al pastor, mira, busca una oveja, no importa que esté ciega, no importa que esté enferma, llevemos cualquier cosa. Bueno, de eso todavía hay en este momento de la historia. Aquellos que se preocupan por darle lo mejor a Dios, porque eso es lo que sienten, eso es lo que han determinado en sus vidas, que Dios sea no solamente lo primero, sino lo más importante. Y son conscientes, somos conscientes de que a Dios no le damos sobras o no le damos cualquier cosa o una parte de nuestra vida, sino no solamente todo de nuestra parte, sino lo mejor de cada uno de nosotros. Así como hay los que piensan en darle lo mejor a Dios, también hay los que piensan que Dios se conforma con cualquier cosa. Entonces, claro, cuando llegaban al altar, en el olor se podía identificar la calidad del cordero que habían traído para ofrecerlo delante del Señor. No sé en qué va, yo no soy cocinero, yo lo más que puedo hacer en mi casa son cosas sencillas, fritar un huevo o hacer una carnita a mi gusto. Pero saben, yo realmente no pudiera saber, no tendría la capacidad de identificar cómo es cuál es la diferencia entre el cordero bien asado, de un cordero elegido como el mejor cordero y de un cordero que lo hayan traído pero que esté ciego, ¿verdad? O haya tenido una patica quebrada. A mi juicio es como el café. A mí me encanta el café cubano, me encanta el café colombiano, el café de Puerto Rico, es decir, me gustan todos los cafés y para mí, excepto el café cubano, que es un poco más fuerte, el resto de los cafés son riquísimos, pero me saben igual independientemente de la marca. Sin embargo, hay algunos que dicen, no, esta marca es muchísimo mejor, es una calidad que no se consigue en cualquier parte, te la recomiendo, pero a la hora de hacerlo me huele a lo mismo. Sin embargo, algunos pueden decir, por el olor yo sé la calidad del café. Bueno, igual ocurría cuando presentaban los corderos y eran sacrificados.
Yo no entendería mucho la diferencia, pero saben, Dios sí. Dios recibía como olor fragante el esfuerzo de que sus hijos hubiesen sacado tiempo para seleccionar, para mirar y traer lo mejor de ellos delante de Dios, porque de alguna manera esto que estoy expresando a través de mi ofrenda no solamente tiene que ver con el hecho de que Dios sea lo más importante en mi vida y lo primero, sino tiene que ver mucho con la reverencia, con mi conducta, con mis comportamientos. Entonces, claro, si yo no tengo temor de Dios, si yo no tengo una actitud reverente delante de Dios, ahora recuerden, si para mí Dios es tan importante, no se les olvide esto, si realmente para mí Dios es súper importante, si en mi vida, como lo he mencionado al principio y no sé cuántas veces, si realmente Dios es lo primero y lo más importante, mis comportamientos van a ser coherentes a mi fe. Lo que yo creo de Dios, la revelación que yo tenga de Dios, el conocimiento que yo tenga de Dios, el valor que yo le doy a mi Señor, determina mi conducta, mis acciones, mi comportamiento. Yo voy a actuar de acuerdo al Dios en quien he creído y eso se nota a través de lo que yo le estoy ofreciendo a través de mi adoración. Bueno, ese es un pasaje interesante de la palabra del Señor en relación al sacrificio, ¿verdad?, de la ofrenda de los corderos que eran puestos delante del Señor. Pero hablando de comportamientos, hablando de actitudes, de acciones, de conductas que son como un olor fragante delante del Señor, encontramos no sé qué cantidad de versículos en la palabra del Señor que tienen que ver con esto. En el Salmo 133, a mí me encanta, no solo porque habla de la armonía, sino que dice que cuando yo mantengo la armonía, cuando yo estoy unido, unánime con mi familia, con mis hermanos, con la familia de la fe, cuando yo tengo compañerismo como consecuencia de mi comunión con Dios, dice que es como el aceite que se echa en la cabeza, pero que llega hasta el borde de las vestiduras de los sacerdotes, es decir, hasta el piso. Bueno, yo siempre me pregunté qué significaba eso de que me ungen o me untan aceite, que era aceite con olor, era como un perfume. En el Antiguo Testamento, el aceite es lo que hoy día nosotros usamos como un perfume. La gente lo usaba precisamente como parte de la higiene, pero venían con olor para que no solamente fuera agua y jabón, sino para que hubiese una fragancia. Entonces se ungían las personas y en este caso está diciendo que se unge, se unta en la cabeza, pero llega un momento en que los pies terminan oliendo exactamente al perfume que me untaron en la cabeza. ¿Cómo es que ocurre eso? De que si me ponen aceite aquí, si me echo perfume spray en la cabeza, mis pies terminan oliendo exactamente a lo mismo que me unté en la cabeza. Bueno, los siguientes versos del Salmo 133 dicen que es como el rocío de la mañana sobre el monte de Hermón. El mismo rocío de la mañana en el monte de Hermón termina llegando al monte de Sión. ¿Cómo es que el mismo rocío de una montaña termina en otra montaña? Bueno, la explicación es muy sencilla. Estar en el Señor,
refugiarnos en el Señor, va a hacer que el mismo Dios nos permita oler su perfume. Nuestro Dios se encargará de que cosas sobrenaturales ocurran, especialmente aquellas que no tienen una explicación. Al final del día, ¿saben? Nuestras acciones serán como olor fragante delante del Señor. ¿Cómo es que ocurre eso de que Dios puede hacer que mis pies huelan al perfume que tengo de mi cabeza? Bueno, le preguntaremos en el cielo, pero ese es nuestro Dios, el que muestra cosas de nosotros, inclusive muestra a veces cosas muy buenas que no merecemos que los demás las reconozcan, pero ese es nuestro Dios, dando testimonio a los demás de lo que nosotros somos, de lo que nosotros tenemos en el corazón como olor fragante. Bueno, si recuerdan, nuestro Señor Jesús, Mateo 6, del verso 9 en adelante, cuando habla, por ejemplo, de la oración, dice que aquello que nosotros conversamos con nuestro Dios en privado, en la intimidad, nuestro Dios nos recompensará en público. Hay los que quieren ser aplaudidos, reconocidos, ser famosos, y el Señor dice, bueno, ya ellos tienen su recompensa, ya lo reconocen. Pero cuando nosotros vamos a buscar al Señor en la intimidad de nuestro cuarto o del lugar donde nosotros tengamos nuestras conversaciones con Él, Él mismo se encargará de recompensarnos en público. Es decir, otros verán que lo que yo estoy recibiendo de parte de Dios no es algo diferente a la calidad de lo que yo le ofrezco en privado. El libro de los Hechos, mire, ustedes nos recordarán que los apóstoles, cuando iban predicando, ¿saben qué decían los religiosos? ¿Saben qué decían sus enemigos? Que lo único que ellos podían decir era que realmente se les notaba que habían pasado tiempo con Jesús. Se les notaba que habían estado con Jesús. Qué maravilloso eso, que los demás puedan identificar que lo que yo soy, que lo que yo hago, que lo que yo estoy logrando huele a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Esteban lo sentaron y comenzaron a acribillarlo con preguntas antes de asesinarlo. Y cuando fijaron su mirada en él, dice que vieron en Esteban como el rostro de un ángel. Y quedaron sorprendidos cuando hablaba con una sabiduría que solamente podía venir de parte de Dios. Bueno, estoy hablando de todas estas cosas que el resto del mundo puede ver y especialmente puede oler a través de mi vida y muy especialmente, familia querida, a través de mis acciones. Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios que Dios en todo lugar, muestra a través de nosotros el olor grato de su conocimiento. Ese es un versículo bien interesante. El hecho de que nosotros seamos no solamente los representantes de Dios en la tierra, sino que Dios manifiesta su perfume a través de mi comportamiento, a través de mis actitudes, a través de mis acciones. Ahora, déjenme yo les digo algo. En la vida hay dos maneras de hacer las cosas. O las hacemos mediocremente o las hacemos de la manera correcta. Ahora hay algunos que se acostumbraron a hacer las cosas mal hechas. Y saben, cuando yo hago algo mal hecho, algo oculto, que nadie se dé cuenta, miren, en algún momento en el camino eso se va a notar. Eso se va a notar. Si tú construyes una casa, por ejemplo, y le pones los materiales
incorrectos. En algún momento tu casa se va a caer. En algún momento vas a ver que la casa que construiste, diciendo, no, mira qué bonita me quedó, usé materiales de segunda, usé cierto tipo de material para engañar al que la compró. Mira, tarde que temprano las grietas comienzan a salir, el techo se va a caer o puede ocurrir un desastre porque no se usó los materiales correctos. O cuando hacen una carretera, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero yo en mi vida he sido testigo de carreteras que fueron pavimentadas, se les echó asfalto y se inauguró como si fuera una cosa impresionante, y al otro día estaba llena de huecos. ¿Por qué? Porque no se hizo de la manera correcta. Una relación, si tú vienes con una mala intención para sacarle provecho al novio, a la novia, a algún amigo, a alguna amiga, con el tiempo la gente se va a dar cuenta de lo que realmente hay en mi corazón, de la mala intención, de la mala motivación, y el que va a quedar avergonzado soy yo. En fin, o si quieres estudiar con trampa, en algún momento eso se ve, eso se va a notar, que yo fui mediocre en la manera como yo quiero hacer las cosas en la vida. Pero la otra alternativa, la otra manera es hacer todo de la manera correcta. Y cuando yo tomo la decisión en mi vida de hacer, de ser, de hacer, de vivir, de actuar de la manera correcta, ¿sabes? El mismo Dios se va a encargar de dar testimonio de nosotros, de promovernos, de pelear por nosotros, de defendernos. Cuando yo hago las cosas de la manera correcta, el mismísimo Dios se encargará de promovernos. Ahora, ustedes se deben estar preguntando, pero bueno, ¿y qué es hacer las cosas de la manera correcta? Pero no quiero dejar de decirlo, y quiero decirlo por tercera vez. Cuando yo hago las cosas de la manera correcta, lo digo por lo que quiero compartirles inmediatamente. Cuando yo hago las cosas de la manera correcta, recuerden, Dios mismo se encargará de los resultados. Si yo hago las cosas de la manera correcta, Dios mismo se encargará de promoverme, de dar testimonio, pero especialmente de hacer de los resultados un éxito. Así que mi responsabilidad en la vida es vivir, ser, hacer todas las cosas de la manera correcta. Y para esto se necesitan tres cosas muy sencillas: exigencia, excelencia y reverencia. Tan solo como eso: exigencia, excelencia y reverencia. Facilísimo. Mire, exigencia es hacer las cosas haciendo mi mayor esfuerzo. En el Nuevo Testamento, la palabra común del pueblo de Dios era perseverancia. Hacían su mayor esfuerzo por acercarse a Dios. Hacían su mayor esfuerzo por agradar a Dios. Hacían su mayor esfuerzo por mantenerse íntegros, por mantenerse siendo honestos. Familia querida, no funciona tener excusas. No funciona siempre estar sacando alguna justificación, ni para acercarnos a Dios, ni para comprometernos con Él, ni para mantenernos con Él, ni para ser una persona íntegra, transparente. A la gente le incomoda que uno les haga llamado a la integridad. Se incomodan, no se vuelven a conectar, no vuelven a ir a alguna reunión cuando uno les anima a que hagan su mayor esfuerzo para nuestro Dios. Bueno, ser excelentes es hacer las cosas de la mejor manera. Eso es ser excelente. Yo hago mi mayor esfuerzo, pero tengo que hacerlo de la mejor manera. Ya lo mencioné hace un ratito, no debemos ser mediocres. Por el contrario, mientras dependa de mí, yo tengo que buscar la manera de hacer todas las cosas de la mejor forma posible. Mire, cuando les hablé
de esta información sobre cómo se ofrenda, cómo se traen sacrificios, ofrendas que representan lo que yo siento por Dios. Uno de los libros que usé para poder recopilar información es el libro del profeta Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Y saben, Dios exhorta al pueblo, regaña al pueblo, anima al pueblo, porque ellos no tenían la actitud correcta. La cosa es que no tenían para dar. De hecho, ellos daban, pero no daban lo mejor. Y por eso el Señor le dice, ustedes me han robado. Y más que robarle dinero a Dios, más que robarle el cordero, es que le robaron la actitud que le corresponde a un Dios todopoderoso, sencillamente para quedarse ellos con la gloria. Es decir, ellos sí tenían para ofrecerle a Dios, sí traían, pero teniendo cómo dar lo mejor, no lo daban, pensando no en que Dios fuera glorificado, sino, claro, imagínate, si yo tengo una vaca hermosa, un toro, un buey, un cordero hermosísimo que me cuesta un dineral, ¿cómo se lo voy a ofrecer a Dios? Entonces, probablemente, digo yo, dirían, pero bueno, Dios sabe que yo lo amo con todo mi corazón y que yo creo en Él profundamente, pero yo no le voy a dar ese cordero tan maravilloso que tengo ahí en mi corral, en mi rebaño. Bueno, eso es a lo que Dios dice, ustedes me robaron. ¿Por qué? Porque teniendo cómo dar lo mejor, daban cualquier cosa. Bueno, y por último, la reverencia. Bueno, también quería recordarles que Abel, la diferencia entre Caín y Abel es que Abel dio lo mejor. No es que Caín no haya dado, si ustedes recuerdan, en el libro de Génesis, sino que Caín trajo cualquier cosa y Abel escogió lo mejor para Dios y eso hizo la diferencia. Ahora, cuando hablo en tercer lugar, dije exigencia, hacer el mayor esfuerzo, excelencia, hacerlo de la mejor manera, pero cuando yo digo reverencia, es porque las cosas hay que hacerlas como es digno del Señor. Todo lo que yo haga, recuerden, debe oler a Dios. La manera como hablo, la manera como pienso, la manera como actúo, la manera como yo trato a los demás, debe ser un olor fragante que agrade precisamente a nuestro Dios. Termino diciéndole lo siguiente. Quique es mi yerno y en el tiempo de la pandemia, pues una de las cosas que me propuse hacer para aprovechar el tiempo fue precisamente salir a hacer un poco de ejercicio. Bueno, todos los días caminaba entre 25 y 35 minutos alrededor de nuestra casa. Y en algún momento él llegó y comenzó a caminar conmigo. Y él me dijo unas palabras que nunca se me olvidaron. Yo realmente no pretendía caminar de tal manera que me convirtiera en un hombre flaco. Bueno, yo nunca fui flaco, pero no pretendía caminar para adelgazar, yo pretendía caminar por salud. Y él comenzó a caminar conmigo y cuando me preguntó cuánto tiempo caminas, Quique, a propósito, es un buen deportista y sabe del tema de deportes. Y él me dijo que algún día se me iba a notar el hecho de que yo salía a caminar. O sea, me pareció que tal vez él no había entendido que mi plan no era adelgazar. Pero me encantó lo que me dijo, porque él me dijo, algún día se te va a notar sin que yo me lo proponga. Y saben, si usted me conoció hace un par de años atrás, yo usaba el doble de la talla de esta camisa que tengo puesta. Sin habérmelo propuesto, me comencé a dar cuenta que yo podía comprar una camisa
de una talla y luego de 2 tallas. Y me quedaba bien. Igual con los pantalones pude mejorar mi manera de dormir, etcétera, etcétera. Sin yo darme cuenta, sin habérmelo propuesto, comencé a darme cuenta que funciona caminar todos los días algunos minutos. Y con el tiempo, quienes me conocían de antes me dijeron, oye, ¿qué dieta estás haciendo? Y yo, ninguna, tan solo caminando, porque con el tiempo me di cuenta, familia querida, de que a uno se le nota todo lo que uno se propone hacer. Bueno, si tú te has propuesto hacer algo en la vida, haciendo tu mayor esfuerzo, haciéndolo de la mejor manera, haciéndolo como es digno del Señor, ¿sabes? En algún momento eso se va a notar. En algún momento la gente va a reconocer la calidad, ¿verdad?, de lo que tú estás pretendiendo alcanzar. Eso se va a oler en el camino. Y el mismísimo Dios va a promoverte, te va a sacar adelante sin que tú tengas que mover un solo dedo. En algún momento todos lo vamos a notar, pero va a ser el mismo Dios el que se va a encargar de promovernos en grande, porque ese es nuestro Dios, y por eso todo lo que hagamos tiene que ser como un olor fragante delante de nuestro Dios.